Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase. Mi nombre es Claudia Trujillo, yo soy microbióloga, tengo una maestría y un doctorado en inmunología. He trabajado en alergias y en estos momentos, desde hace 10 años, estoy trabajando en inmunodeficiencias primarias. Mi experiencia en fagocitosis radica en que en nuestro grupo de investigación hacemos diagnóstico y manejamos pacientes con defectos en la fagocitosis, básicamente con defectos en la expresión respiratoria, en defectos en varias moléculas de señalización involucradas en este proceso. Espero que disfruten la clase, que puedan asimilar los conceptos para que hagamos una discusión bien interesante en el taller y no solo para eso, sino también para que podamos aplicar estos conceptos en la práctica cotidiana de un médico general. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a brindarles, digamos, esta clase sobre fagocitosis como una ayuda para el taller que vamos a hacer sobre el tema. Ya con ustedes nos hemos visto tal vez en la bienvenida al curso. Mi nombre es Claudia Trujillo. Trabajo en un grupo de investigación de la universidad que se llama el Grupo de Inmunodeficiencias Primarias. Bienvenidos. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? Entonces, vamos a recapitular un poco sobre los componentes de la inmunidad innata. Vamos a hablar de un concepto general sobre fagocitosis, de dónde salen estas células, hablando un poquito de su ontogenia, del sistema fagocítico mononuclear, y finalmente nos vamos a adentrar en el proceso de fagocitosis, hablando de primero qué es lo que hace, qué es lo que atrae a estas células cómo se activan. Esta parte ya la vieron un poco en la clase de inmunidad innata, entonces no vamos a profundizar mucho allí. Y finalmente el proceso de fagocitosis, que involucra el reconocimiento de esas partículas que vamos a través de esas células a, digamos, a internalizar, a comernos. Esas células se van a comer ciertas partículas, entonces las tienen que reconocer. Hay un proceso de internalización y un proceso de degradación. Finalmente vamos a hablar del proceso de fagocitosis y cómo él no solo es benéfico, sino también induce daño tisular, y por qué un médico debe saber de fagocitosis, hablando de unos modelos de enfermedad, uno de los cuales vamos a seleccionar para el taller. Bueno, ya ustedes han visto los componentes de la inmunidad innata. Hay muchas, entre ellos las barreras naturales, han hablado del microbioma, de las moléculas efectoras. Vamos a hablar ahora de las células efectoras y más específicamente de las células que hacen fagocitosis. Aquí hay un pequeño error, y es que no incluimos aquí a las células dendríticas, pero ahora vamos a hablar de ellas. Las células fagocíticas son los neutrófilos, los monocitos o macrófagos, y las células dendríticas. Los neutrófilos tienen una particularidad también, es que además de hacer fagocitosis, también pueden hacer exocitosis del contenido de los gránulos, y por eso son mediadores del daño tisular, un aspecto que vamos a tratar más adelante. Bueno, ¿qué es la fagocitosis? ¿Qué son los fagocitos? Entonces, los fagocitos son células con capacidad de internalizar partículas de gran tamaño. ¿A qué le llamamos partículas de gran tamaño? Entonces, para poner un número, decimos que aquellas células que internalizan partículas que son mayores a 0.5 micras son células fagocíticas, y que internalizan esas partículas por medio de unos receptores y de un proceso especial que lo vamos a ver ahora. Hay otros tipos de internalización, especialmente de nutrientes, por ejemplo la macropinocitosis, pero todos estos mecanismos están, digamos, cobijados por un proceso que en general se llama endocitosis, es decir, la fagocitosis es un tipo de endocitosis. Vamos a hablar más adelante de cuál es el proceso para este proceso de fagocitosis. Ya hemos hablado entonces para ubicar las células fagocíticas aquí, los fagocitos. Entonces ya dijimos, hay unas células polimorfonucleares que son los neutrófilos que hacen fagocitosis, y también hay en la sangre unos monocitos que cuando se diferencian se convierten en macrófagos, y las células dendríticas que cuando se diferencian en los tejidos se convierten en células dendríticas maduras.
Estas células tienen mucha heterogeneidad. Por ejemplo, los neutrófilos, podemos encontrar diferentes tipos de neutrófilos en la circulación. No vamos a profundizar en ello, básicamente por su edad. Hay unos que son senescentes, que quiere decir que son muy viejitos, y otros que son más jóvenes, y eso les da unas características funcionales diferentes. También, por ejemplo, los monocitos, hay tipos de monocitos diferentes, hay unos macrófagos que vienen de monocitos, pero se sabe que hay algunos macrófagos que se diferencian directamente en los tejidos sin pasar por la sangre, y hay diferentes tipos de células dendríticas, pero esto lo vamos a profundizar más en otros contenidos del curso. Bueno, los neutrófilos son células que se originan en la médula ósea y pasan por diferentes estadios de maduración que involucran el mieloblasto hasta llegar al neutrófilo maduro, que es el que llega a circulación, pasando, por ejemplo, por el estadio de banda. Esto, como ya les dije, pues son células muy heterogéneas. Al igual, pues el proceso de maduración de los monocitos también involucra una célula que viene de la médula ósea. Y, por ejemplo, en el caso de los monocitos y macrófagos, involucra un proceso de cambios morfológicos, entre ellos, pues, se dice que esta célula, para convertirse en macrófago, tiene que adquirir un aparato de Golgi prominente y más lisosomas. Y bueno, también se diferencian dependiendo pues de las condiciones inflamatorias. Estas células, aquí me faltaron las células dendríticas, que como les dije no vamos a profundizar mucho en ellas en esta clase de fagocitosis, pero también son células fagocíticas. Lo que pasa es que el papel que tienen más importante es como células presentadoras de antígeno. Todas estas células forman parte de un sistema que se llama el sistema fagocítico mononuclear. Lo conforman, por ejemplo, las células de Kupffer, que son básicamente macrófagos que tapizan los vasos sanguíneos hepáticos. Hay también un sistema, por ejemplo, la microglía, que comprende el 5 al 20% de las células de la glía en el sistema nervioso central. La microglía está encargada, entre otras cosas, de producir moléculas que van a facilitar la conducción nerviosa. Fíjense lo polifacéticas que pueden ser estas células. Las células mesangiales del riñón son también células fagocíticas. Los osteoclastos son también macrófagos tisulares que ayudan en la remodelación ósea. Y así también hay macrófagos, por ejemplo, sinoviales y también alveolares o esplénicos. Entonces, ellos comprenden este sistema que básicamente está encargado de la vigilancia y también tiene funciones en el metabolismo de nuestro organismo. Entonces, entre las funciones metabólicas que tienen estas células, ellas no solo tienen actividad, digamos, para reconocer microorganismos o agentes extraños, sino que también ayudan, por ejemplo, en la depuración de detritos y células apoptóticas. En la producción de bilirrubina producen una enzima que se llama la hemoxigenasa 1, que facilita la degradación del grupo hemo. Ayudan a remover el surfactante pulmonar, el factor surfactante, y las lipoproteínas de baja densidad a través de unos receptores que se llaman receptores depuradores en español, y también tienen un papel en el desarrollo embrionario. Entonces, para que nos demos una idea de qué tan importantes son estas células, no solamente en la defensa contra agentes extraños. Bueno, ahora sí pasemos un poquito al proceso de fagocitosis. Entonces, lo primero que sucede es un llamado, ¿cierto? Esas células que ya vimos que algunas están en la sangre, otras están en los tejidos, necesito que nos ubiquemos ahí, entonces necesitan que alguien les avise qué es lo que está pasando. Y aquí nos vamos a referir un poco a las quimioquinas y a sus receptores. Entonces, acuérdense, lo primero que ocurre es un llamado. Las quimioquinas son moléculas que son proteínas básicamente, y ellas tienen una estructura que las divide en 4 tipos, dependiendo de cuál es su estructura en la porción carboxiterminal. Entonces, hay, por ejemplo, C-quemoquinas que tienen esta estructura, hay CC-quemoquinas, hay CX-quemoquinas que tienen esta estructura. La X quiere decir cualquier aminoácido,
y hay CX3C quimoquinas que tienen esta estructura, ¿cierto? La C quiere decir cisteína. Entonces, basado en eso, pues se clasifican estas moléculas y ellas son producidas por varios mecanismos y esto va a contribuir a hacer el llamado a esas células fagocíticas. ¿Cuáles son las fuentes de producción de las quimioquinas? Entonces, básicamente existen tres fuentes de producción de las quimoquinas. Qué pena que aquí hay un error. Las quimoquinas son producidas por los microorganismos. Un ejemplo de estos es este factor que se llama el FMLP, que quiere decir formil, metil, leucil, fenilalanina. Este es un péptido cortico que no está en las células humanas, pero que lo tienen muchos microorganismos, especialmente los extracelulares. Este FMLP tiene receptores en la superficie de las células fagocíticas que cuando ven que estas células sensan que esta sustancia está por allí, entonces la reconocen y ya vamos a ver qué pasa. Otra fuente de producción de quimioquinas es el endotelio, las células endoteliales, epiteliales o los mastocitos activados. Entonces hay muchas sustancias que son quimioquinas que ayudan a ese llamado a las células fagocíticas, entre ellas citoquinas, moléculas producidas como resultado de la activación de unos fosfolípidos de las membranas. Entre ellos está, por ejemplo, el factor activador de plaquetas, las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces ya tenemos dos, ¿cierto? Los microorganismos son una fuente de producción de quimioquinas y también las células propias. Y otra fuente de quimioquinas son las moléculas solubles de la inmunidad innata. Entonces, por ejemplo, hay un factor del complemento que es C5A, que es una quimioquina muy potente. ¿Cómo estas moléculas son reconocidas por las células fagocíticas? Entonces, ellas las reconocen porque tienen receptores para las quimioquinas y estos receptores tienen una característica y es que tienen 7 pasos transmembrana y están acoplados a proteína G. Entonces, está el microorganismo, están esas células endoteliales o epiteliales produciendo sustancias derivadas de los fosfolípidos de la membrana o están moléculas solubles de la inmunidad innata y estas células en su paso por la sangre o con su presencia en los tejidos lo que hacen es que a través de receptores sensan la presencia de estas quimoquinas y eso va a producir unos cambios al interior de estas células. Lo segundo grupo de moléculas que colabora en la migración de las células fagocíticas son las moléculas de adhesión. Entonces, vamos, primero se da el llamado, entonces esta es como la respuesta de esas células, ¿cierto? Entonces aquí lo vemos muy bien, estas células digamos como que se pellizcan a ver qué es lo que está pasando y a ver cómo se puede solucionar. Entonces, las moléculas de adhesión son las que hacen que estas células fagocíticas se vuelvan como pegajosas, por eso coloqué este dibujito ahí. Ese aumento en la adhesión facilita que las células, por ejemplo, se peguen al endotelio de los vasos sanguíneos y empiecen a producir otras sustancias que van a facilitar la migración, ¿cierto? Van a aumentar, por ejemplo, el movimiento del citoesqueleto para facilitar la migración de estas células, que básicamente estas células lo que hacen es caminar por esos tejidos hasta llegar al lugar donde se encuentran los microorganismos o los detritos que haya que fagocitar. ¿Cuántos tipos de moléculas de adhesión hay? Entonces, básicamente, hay selectinas y hay integrinas. Las selectinas reconocen o interaccionan con carbohidratos presentes por ejemplo, en las células endoteliales. Entonces, o las células endoteliales tienen selectinas y reconocen carbohidratos o receptores con carbohidratos presentes en las células fagocíticas. Ellas inducen algo que se llama el deslizamiento o la adhesión laxa de los leucocitos. Entonces, imaginémonos un neutrófilo que está pues en el flujo sanguíneo, ¿cierto? Y sensa la presencia de un microorganismo, por ejemplo, que tiene FMLP, ¿cierto? Los neutrófilos tienen receptores para el FMLP
y esto pues induce como que esa célula empiece, digamos, a caminar o se active, y luego entonces ella tiene que adherirse a ese endotelio en contra del flujo sanguíneo. Entonces, para esto sirven las selectinas, que producen como una desaceleración del flujo de esos neutrófilos en los vasos sanguíneos. Sin embargo, estas selectinas, el proceso de reconocimiento de las selectinas es un proceso de reconocimiento de baja afinidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las selectinas del neutrófilo, en este ejemplo, con las selectinas de las células endoteliales, pues ellas se pegan para facilitar esa adhesión de los neutrófilos, pero a la vez se despegan, se pegan, se despegan, y esto produce el rodamiento, que en inglés se llama rolling, de esos neutrófilos y la desaceleración de esas células, pero el recorrido, digamos, en el flujo sanguíneo todavía no ha parado. Y lo que en realidad induce como ese freno en el recorrido de los neutrófilos, eh, a favor pues de que se adhieran al endotelio, son las integrinas. Entonces, después de que ellos han sufrido una adhesión laxa al endotelio, las integrinas, que son proteínas, que básicamente reconocen proteínas también en el endotelio, o proteínas de matriz extracelular, inducen la adhesión firme de estos neutrófilos a ese mismo endotelio. Aquí coloco un ejemplo de la selectina sería, hay L-selectinas, hay P-selectinas y E-selectinas. L quiere decir selectinas de leucocitos, P quiere decir selectinas de plaquetas y E quiere decir selectinas del endotelio. Estas moléculas interaccionan para inducir ese rodamiento, adhesión laxa, y un ejemplo de las integrinas sería este heterodímero, que se llama CD11-CD18, que induce la adhesión firme, es decir, tenemos primero un llamado, ahora las células se han pegado, digamos, a ese endotelio de manera laxa, luego a través de las integrinas, entonces se adhieren firmemente al endotelio en contra de ese flujo sanguíneo. Entonces aquí lo tenemos, ¿cierto? Las células, lo que yo les estaba explicando, estos son unos neutrófilos y estas son unas selectinas, ellas se pegan a sus receptores en el endotelio, es decir, a las C-selectinas, ¿cierto? Estas serían L-selectinas de los leucocitos, y entonces esa célula empieza a rodar a través del endotelio sanguíneo. Y luego entonces se empiezan a expresar las integrinas, y las integrinas lo que producen es la adhesión firme y posteriormente la migración de esas células hacia el punto donde se encuentran, en este caso, unas bacterias, que aquí yo lo pinté con estas figuritas rojas. Se dice que los neutrófilos son la primera línea de defensa ante las infecciones. Sin embargo, yo diría, no estoy como muy de acuerdo con este concepto, porque eso depende también de los gérmenes. Hay una primera línea, por ejemplo, para gérmenes intracelulares también, porque estas células responden rápidamente a factores quimiotácticos presentes en los gérmenes extracelulares. De hecho, estas células, entonces, gracias a su rápida respuesta hacia los gérmenes extracelulares, entonces se produce en los vasos sanguíneos una neutrofilia que indica infecciones agudas y principalmente por microorganismos extracelulares. Bueno, luego de que estas células entonces han sido llamadas al sitio, por ejemplo, de la infección, se ha producido un rodamiento de estas células en el endotelio y se ha producido una adhesión firme y una migración, entonces estas células reconocen otros factores o ligandos de los microorganismos, que lo que hacen es que las activan, ¿cierto? Entonces yo diría que pues como que la célula se despeluca, ¿sí? Ya han visto estos receptores de reconocimiento en la clase de inmunidad innata, por eso no voy a hablar mucho al respecto. Básicamente hay, por ejemplo, TLRs, NLRs o RLRs, y todos ellos colaboran en el reconocimiento de los microorganismos. Algunos se ubican en la membrana celular, otros se ubican en el citosol y otros se ubican en los endosomas, porque hay microorganismos extracelulares, hay microorganismos citosólicos o hay microorganismos que se ubican en los endosomas. Entonces, básicamente estas células se activan.
Decir activación es diferente a decir que inducen fagocitosis. Generalmente los receptores de reconocimiento de patrones, como los TLRs, los NLRs o los RLRs, inducen la secreción de citoquinas en las células fagocíticas, inducen, digamos que optimizan la presentación antigénica, que es un proceso que van a ver más adelante, pero no inducen fagocitosis. Entonces, vamos a ver cuáles son los receptores de fagocitosis. Ya les expliqué que estos son los procesos, digamos, que vamos a explicar un poquitico más en detalle. Primero, ¿cómo se da el reconocimiento de los microorganismos para inducir el proceso de fagocitosis? Entonces, básicamente hay dos tipos de receptores que inducen fagocitosis, y yo los he llamado aquí los receptores no opsónicos y los receptores de opsoninas. Los receptores no opsónicos reconocen directamente estructuras de los microorganismos. Entonces, por ejemplo, los microorganismos, algunos microorganismos son ricos, su superficie es rica en manosa. Y en las células fagocíticas hay un receptor que se llama el receptor de manosa que reconoce directamente estas moléculas de los microorganismos. Esos serían receptores no opsónicos. Hay también receptores que, por ejemplo, reconocen lipoproteínas de los microorganismos, lipoproteínas que cambian durante, por ejemplo, la generación de detritos de nuestras mismas células. Pero ellos, entonces, aquí no hay ningún mediador, es un proceso que ocurre directamente entre la célula fagocítica y el microorganismo como tal. Es un caso diferente del que ocurre en los receptores de opsoninas. Entonces, las opsoninas, ya vamos a ver un poquitico qué es aquello de opsonización, pero las opsoninas establecen un puente entre los microorganismos y la célula fagocítica. Entonces, hay dos tipos de opsoninas que son las más importantes, algunas moléculas del complemento y los anticuerpos que se unen a receptores en la superficie de esas células fagocíticas. Estas moléculas, entonces, inducen ya el proceso que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué es opsonización? Entonces, básicamente, la opsonización significa, es una palabra que viene creo que del griego, que significa recurrir al microorganismo para facilitar su fagocitosis mediante el anclaje a receptores en la superficie de las células. Entonces, vean, este es el microorganismo y esta es la célula fagocítica. ¿Y qué hay en el microorganismo? Entonces, hay una cantidad de moleculitas que son propias de nuestro organismo, del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, aquí hay moléculas del complemento. Esto podríamos decir que es, por ejemplo, la manosa de los microorganismos y es reconocida por receptores en la superficie de esas células. Y entonces, a estas moléculas que inducen como ese puente, se les llama opsoninas, ¿listo? Que es como ese puente entre los microorganismos y las células fagocíticas. Opsonizar viene del griego, como ya les dije, que quiere decir hacer más apetitoso. Entonces yo siempre digo que, por ejemplo, imaginémonos que esta sea la bacteria, ¿cierto? Y si la recubrimos con unas frutas o con una crema de chocolate, qué sé yo, pues se va a hacer más apetitosa. Imaginémonos que esa crema de chocolate o esas frutas son esos receptores que ayudan a la fagocitosis. Entonces a eso se refiere con la palabra opsonizar. También digo siempre que una mujer o un hombre pues se opsonizan cuando se ponen bien bonitos para una fiesta, ¿cierto? Fíjense acá, por ejemplo, este triple papazote. Uno no necesita ni siquiera ponerse un ropa para hacerse más apetitoso en este caso con los tatuajes les basta. Yo siempre digo aquí que, bueno, una mujer o un hombre cuando se va para una fiesta se opsoniza, cuando se viste y no se sabe si es para ser más fácilmente fagocitado, ¿cierto? Pero de todas maneras, pues se opsoniza, que es lo importante. Bueno, y finalmente, entonces, hay un proceso de internalización y básicamente aquí es importante decir que este proceso desencadena la movilización del citoesqueleto. Esto hace que esta célula, esto es específico de ese proceso de fagocitosis, se extienda unas prolongaciones llamadas pseudópodos que van a rodear esa partícula que se va a ingerir, y entonces cuando ya se internaliza, esa vacuola se llama fagosoma,
y cuando se funde con los lisosomas se llama fagolisosoma. Entonces aquí tenemos un ejemplo de ese proceso. Fíjense cómo se emiten en esta célula fagocítica esos pseudópodos, ¿cierto? Que son estas prolongaciones. Estas prolongaciones engloban ese microorganismo y entonces se genera la vacuola interna, que en este caso se llama fagosoma, y cuando se fusiona con el lisosoma, entonces se forma el fagolisosoma, que es donde van a estar estas moléculas que voy a explicar más adelante, que van a contribuir a la destrucción de los patógenos. Finalmente, la destrucción está a cargo de moléculas que llamamos microbicidas, es decir, perjudiciales para los microorganismos presentes en los fagolisosomas. Entre estas hay mecanismos dependientes de oxígenos e independientes de oxígenos. Entonces, los dos primeros que coloco aquí son mecanismos, el primero es un mecanismo dependiente de oxígeno, y esto da como resultado la generación de radicales libres. Yo siempre explico acá un poquito de lo que es un radical libre, por esos conceptos que aprendimos seguramente en química en el colegio. Un radical libre es una molécula que tiene un electrón desapareado en su último nivel de energía, y esto, a los electrones siempre les gusta estar en pareja. Entonces esto las hace a esos átomos, los hace muy, muy inestables. En un ejemplo de radicales libres de oxígeno, entonces está, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el ion hidroxilo y el anión superóxido. Son potentes, muy potentes en el fagolisosoma para, por ejemplo, oxidar o reducir moléculas de la superficie microbiana, DNA, todo lo que haya en ese fagolisosoma. Pero a su vez, como son tan inestables, si se secretan al exterior, por ejemplo, en el caso de los neutrófilos, que también son células exocíticas, pueden llevar a daño tisular. Estos mecanismos que son dependientes de oxígeno potencian los mecanismos que son independientes de oxígeno. Entonces, por ejemplo, también se producen en este proceso de fagocitosis radicales libres, pero no a partir del oxígeno, sino a partir del nitrógeno. Esto se combina con los radicales libres de oxígeno para formar, por ejemplo, peroxinitritos, y los peroxinitritos son aún más inestables y más potentes y más oxidantes de lo que son los radicales libres de oxígeno como tal. Además, en ese fagolisosoma tenemos proteínas, proteasas, por ejemplo, que a su vez, combinadas con estos mecanismos dependientes de oxígenos, pues son incluso más perjudiciales. Entonces, por ejemplo, tenemos las catepsinas. Las catepsinas son proteasas también que actúan a pH ácido. Y el pH ácido lo dan estos radicales libres de oxígeno. Entonces, este pH potencia sus efectos. Pero también hay otras moléculas que pues no necesariamente son dependientes de esos mecanismos dependientes de oxígeno, como por ejemplo las glucosidasas, la lactoferrina, que atrapa el hierro para inducir como una deprivación de nutrientes en el fagolisosoma, para que esos microorganismos no se puedan alimentar. Hay proteínas que, por ejemplo, degradan las paredes de los microorganismos, que degradan las proteínas de matriz extracelular, que hacen inestables esas superficies de los microorganismos, y todo eso contribuye a esa acción microbicida. ¿Cómo se generan los radicales libres de oxígeno? Entonces, los radicales libres de oxígeno se generan por un conjunto de proteínas que forman un complejo multimolecular que está en las membranas de esos gránulos de las células fagocíticas, o están en la membrana celular. Este complejo está formado en esas membranas, está formado por dos proteínas, se llaman la GP91 y la P22, pero estas proteínas, para actuar, tienen que acoplarse a unas proteínas que están en el citoplasma, que son estas que vemos aquí. Cuando una célula fagocítica se activa, estas proteínas citoplasmáticas se traslocan a la membrana celular o a la membrana de los gránulos, como vemos aquí. Entonces esto forma un complejo multimolecular. Este complejo multimolecular le recibe, digamos, un hidrógeno al NADPH. El NADPH es una molécula que pues tiene muchas fuentes en el citoplasma. Y este NADPH, entonces, digamos que le regala
un electrón a este complejo multimolecular, ellos tienen entre su estructura varios grupos que reciben esos radicales libres y se lo van pasando. Hay, por ejemplo, diferentes grupos hemo ahí, hasta que ya finalmente pasa ese hidrógeno, pasa del lado citoplasmático al lado interno de esa vacuola fagocítica. Entonces, este proceso de generación de las radicales libres de oxígeno lo comparo como con una pelotica caliente, ¿cierto? Imaginémonos una pelotica caliente que serían esos electrones que están como desapareaditos y están buscando desesperadamente con quién aparearse, y estos electrones pasan a través de un canal de formación de electrones que es ese sistema NADPH oxidasa, y finalmente hasta que llegan, digamos, ejemplificando aquí, del lado externo o del citoplasma hacia el lado interno de esa vacuola fagocítica. Bueno, esto sería la parte pues relacionada con el proceso de fagocitosis. Aparte de eso, la fagocitosis tiene, además de ser pues un proceso muy beneficioso, vamos a ver lo que pasa cuando ocurre defectuosamente, pero también tiene la capacidad de inducir daño tisular. Entonces hay varias enfermedades que están relacionadas, por ejemplo, con el daño tisular inducido por los neutrófilos. Yo les quería recomendar este artículo donde explican, por ejemplo, que hay enfermedades como la enfermedad periodontal, la retinopatía diabética, los trastornos de vasoclusión en la anemia de células falciformes son en parte causados por mecanismos de daño tisular inducidos por los neutrófilos. En la retinopatía diabética, por ejemplo, hay daño en la microvasculatura porque el azúcar, en niveles elevados de azúcar, producen daño en el endotelio, esas células endoteliales dañadas, entonces ya sabemos que expresan, por ejemplo, selectinas, integrinas, eso hace que se peguen los neutrófilos a esas paredes del endotelio en la retina, y eso hace que se agreguen esos neutrófilos allí y que induzcan daño en esos tejidos. Entonces, es importante considerar esto cuando hablamos de la fagocitosis. ¿Por qué un médico debe saber de fagocitosis? Entonces, básicamente, yo creo que en primer lugar es porque nosotros hablamos, un médico general habla y ve todos los días, por ejemplo, hemoleucogramas, y los hemoleucogramas, entre otros parámetros, por ejemplo, tienen la función de cuantificar las células fagocíticas. Entonces, un hemoleucograma detecta neutrofilias, por ejemplo, detecta neutropenias, y es importante que le prestemos atención para saber qué le está pasando a un individuo, ¿cierto? Ya vimos que las neutrofilias, por ejemplo, se inducen en el caso de infecciones por microorganismos extracelulares. Además, la función de las células fagocíticas se disminuye en niños prematuros, es importante tenerlo en cuenta para su manejo. Hay ciertas alternativas terapéuticas que están dirigidas a modular la función de estas células, por ejemplo, los factores de crecimiento o las citoquinas, como el interferón gamma. Vamos a hablar un poquito de esto en el taller. Algunos medicamentos usados también muy comúnmente en la medicina general pueden inducir o inducir alteraciones en las células fagocíticas, medicamentos tan comunes como la dipirona o el ibuprofeno, y también el número y la función de las células fagocíticas se altera, por ejemplo, en las neoplasias, en las infecciones como la tuberculosis o en enfermedades autoinmunes, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué un médico debe saber de fagocitosis también? Debe saber de fagocitosis porque la fisiopatología de muchas enfermedades que son prevalentes en nuestra población está relacionada con los fagocitos. Por ejemplo, la aterosclerosis, la obesidad y la sepsis se relacionan con alteraciones en estas células. ¿Por qué un médico debe saber de fagocitosis también? Porque la causa de ciertas enfermedades está relacionada directamente con defectos en la función de estas células. Entonces, vamos a ver aquí un poquito de las neutropenias secundarias y primarias, de la enfermedad granulomatosa crónica y de la deficiencia de adhesión leucocitaria como modelos de enfermedad que nos pueden aclarar mucho el proceso de fagocitosis. Y hay otros síndromes en los que también estas células tienen alteraciones. Un poquito sobre las neutropenias para que aprendamos un poquito también cómo estudiar
el modelo de enfermedad que vamos a trabajar en el taller. Entonces, las neutropenias se definen por un recuento de neutrófilos en la sangre menor a 1500. Hay neutropenia severa, neutropenia leve o neutropenia moderada, dependiendo del número de neutrófilos por milímetro cúbico. Y fíjense que las neutropenias básicamente se pueden identificar con un recuento diferencial leucocitario, por ejemplo, en un hemoleucograma. Entonces es importante tener en cuenta esto para su correcta identificación. Una neutropenia puede ser aislada, es decir, se presenta solo en un momento del tiempo, puede ser cíclica, se presenta cuando hay algunas alteraciones en los individuos, o puede ser una neutropenia congénita cuando se nace con esta alteración cuantitativa. Las causas de las neutropenias básicamente se dan por falla en la producción de neutrófilos o porque hay un aumento en la destrucción periférica. Las causas más frecuentes, como ya les dije, por ejemplo, son las inducidas por medicamentos que son de uso común en medicina general, y también hay una causa posinfecciosa. Entonces, por ejemplo, el virus del sarampión produce freno medular. En la sepsis bacteriana hay una fase de esa sepsis en la cual estas células están depletadas en la circulación. Y mucho de esto, por ejemplo, se sabe que algunos medicamentos producen una acelerada apoptosis de estas células, lo que tiene que ver con la destrucción periférica, ¿cierto? No siempre es la médula ósea que está produciendo pocos neutrófilos, sino también algunas veces que se están destruyendo aceleradamente. ¿Qué hacer en el caso de las neutropenias para el examen físico? Entonces, en el examen físico hay que considerar todos los indicios a nivel de piel y mucosas que nos indiquen que hay una alteración cuantitativa en esas células. Entonces, revisar si hay aftas orales, si hay úlceras o abscesos en la piel de los pacientes, si hay otitis, si hay periodontitis. Y se dice que para el manejo, entonces, se debe mantener una buena higiene oral, se deben evitar traumas en la zona perirectal, porque pues es crítico aquí en los casos de las neutropenias. Se debe hacer una correcta limpieza de la piel, y para el caso de las neutropenias congénitas, entonces, aparte del trasplante de médula ósea, que es el método curativo, digamos, también se puede dar entonces factor estimulante de colonias de granulocitos para inducir estas células madre en la médula ósea a producir neutrófilos y a enviarlos a la circulación. Este factor estimulante de colonias de granulocitos tiene la desventaja que puede producir una reacción leucemoide, es decir, su acción ser tan exagerada que puede mandar células neutrófilos inmaduros a la circulación. Entonces, la invitación al taller es a revisar dos modelos de enfermedad que, digamos, que ejemplifican la función de las células. Uno de ellos se llama la deficiencia de adhesión leucocitaria. La deficiencia de adhesión leucocitaria es inducida por un defecto genético en el cual no hay integrinas, hay un defecto en la expresión de una partecita de esas integrinas, que ya vimos que son complejos heterodiméricos, que es CD18. Entonces, cuando no hay esas integrinas, por ejemplo, las células en la circulación, ellas pueden llegar de la médula ósea a la circulación, pero no se pueden adherir al endotelio, y por lo tanto, yo siempre digo que el endotelio se les convierte como en una cárcel. Entonces, vemos demasiada neutrofilia en esos vasos sanguíneos. Cuando hacemos un hemoleucograma, unas neutrofilias exageradas, pero no vemos la causa de la infección. Lo otro es que también estos pacientes, como esos neutrófilos no pueden pasar a los tejidos, entonces, por ejemplo, se presenta alta susceptibilidad infecciosa, por ejemplo, periodontitis frecuentes. Hay también retardo en la caída del cordón umbilical, porque este proceso de caída del cordón umbilical depende de las células fagocíticas. Esas células fagocíticas empiezan a comerse, digamos, esos detritos alrededor del cordón umbilical, y esto es lo que produce su caída más o menos después de 2 semanas del nacimiento. Cuando no están presentes estas células, esta caída se retarda. Entonces, es bueno que revisen un poquito de qué se trata esta deficiencia. La deficiencia que vamos a tratar en el taller, la enfermedad modelo, este semestre se llama la enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica se da
porque no están presentes de manera congénita, no están presentes algunas de las proteínas que hacen parte de este sistema. Acuérdense que este es como un canal de transporte de electrones que se llama el sistema NADPH oxidasa. Entonces, lo que vamos a trabajar en el taller es básicamente cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, qué es lo que pasa molecularmente, cómo se puede tratar, y cuál es el diagnóstico que se debe hacer. Por ejemplo, hay pruebas que miden la explosión respiratoria de los granulocitos y hacen el diagnóstico fenotípico, digamos, de esta enfermedad. Entonces, para finalizar y poder, digamos, como aterrizar todos estos conceptos, yo quería decir aquí que es importante que si usted pudo entender esta clase, sea capaz de responder qué es el sistema fagocítico mononuclear, cuáles son las funciones de los fagocitos en la homeostasis, por qué se clasifican las quimioquinas en 4 diferentes grupos, qué características moleculares tienen los receptores de quimioquinas, cómo se activan las células fagocíticas, qué diferencia existe entre los receptores de fagocitosis opsónicos y no opsónicos y qué es el sistema NADPH oxidasa. También es importante enumerar los 3 tipos de fagocitos, las 3 fases del proceso de fagocitosis, las principales fuentes de producción de quimioquinas, los 2 grupos de receptores de la fagocitosis opsónica, los mecanismos independientes de oxígeno para la degradación en el fagolisosoma. Puede usted también enumerar 2 enfermedades o debe estar en la capacidad de enumerar 2 enfermedades en las cuales estén involucrados los fagocitos en daño tisular y cuáles son las causas más frecuentes de neutropenia. Debemos estar en capacidad de definir qué es fagocitosis, qué es opsonización, qué es quimiotaxis, qué es una quimioquina, qué es la neutropenia, qué es un fagosoma, un fagolisosoma, qué son los pseudópodos y qué es la explosión respiratoria. Recuerden que una definición aquí involucra primero, se empieza siempre con un sustantivo. Por ejemplo, la fagocitosis, tenemos que decir si es un proceso, es un mecanismo, es una célula, es un componente, siempre empieza entonces con un sustantivo y debe ser al menos por ahí de 3 rengloncitos. Entonces, decir que es un neutrófilo, es una célula, un leucocito, pues está muy bien, pero eso no es una definición. Debemos utilizar al menos 3 o 4 de los elementos que hemos aprendido pues en estas clases y siempre empezar por un sustantivo, recuerden eso. También debemos estar en capacidad de completar esta tabla sobre las diferencias entre las selectinas y las integrinas respecto a qué tipo de adhesión induces en los fagocitos, con qué moléculas interaccionan las selectinas y con qué moléculas interaccionan las integrinas y dar ejemplos de selectinas e integrinas. Recordemos también las abreviaturas usadas en esta clase para que no nos vayamos a confundir. Ahí en este curso hay muchas abreviaturas y debemos estar en capacidad de identificar estas que mencionamos aquí. Y finalmente, si usted entendió todo lo que dijimos, además de las otras clases que ya hemos visto, debe estar en capacidad de diseñar una estrategia, ingeniarse una estrategia para evitar el daño tisular inducido por los fagocitos. Entonces, ¿qué estrategia podríamos utilizar? Aquí quiero que dejen volar su imaginación y que se ingenien algún tratamiento para evitar ese daño tisular que vimos que ocurre, por ejemplo, en la retinopatía diabética o en la vasculoclusión en la anemia de células falciformes, ¿cierto? Para evitar, por ejemplo, la activación de esos neutrófilos, por ejemplo, por los altos niveles de glucosa en la circulación en el caso de la diabetes. Bueno, muchas gracias. Recuerden, pongo estas manos aquí porque recuerden que debemos asociar las clases anteriores con esta clase y con el taller. Entonces, la idea es que utilizamos todos estos conceptos teóricos para la discusión que vamos a hacer en el taller. Los esperamos, bienvenidos y muchas gracias por escucharnos. Adiós.